los días viernes en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM del dial, y a través de nuestra señal online en YouTube, canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible este programa semana a semana en el 5º aniversario, que hace poco lo cumplimos. Saludamos a Ana Muga en la dirección, a Javier Márquez en las redes y a Patricio Núñez en el control. Bueno, en esta oportunidad estamos transmitiendo un programa especial desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, con nuestros amigos. Tenemos una gran invitada, tenemos dos grandes invitados, pero vamos a partir por una compañera para nosotros muy importante, Débora Espínola, dirigente y militante de la seccional Buenos Aires y miembro del Comité Uniaméricas. Hola, Débora, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Luis, por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia. Qué bien. Bueno, entremos en materia. Estamos en Argentina, lleva 6 meses el gobierno de Javier Milei, que ha sido toda una explosión en términos de discurso, un discurso más que hechos de transformaciones, pero en realidad esas transformaciones no han sido tales. Y hemos observado en estos pocos días que llevamos en Buenos Aires, 2 o 3 días, una sensación de mucho malestar de la ciudadanía, mucha bronca, usando términos propios de ustedes. Se siente que el poder adquisitivo ha caído fuertemente. Bueno, cuéntanos cuál es el balance a 6 meses de este gobierno que prometió mucho y en términos prácticos parece que no hay mucho. Sí, el tema, la realidad es que en 6 meses el balance es negativo. Y hay que tener en cuenta que Milei es un anarcocapitalista, ¿no? Y es la primera vez que un anarcocapitalista llega a nada menos que a la presidencia o que ocupa algún cargo en el mundo. Y nos tocó a nosotros, tenemos la singularidad que tenemos un presidente anarcocapitalista que, tiene una contradicción en sí misma, porque se dice que es libertario o anarquista, pero que defiende la propiedad privada. Digamos, ahí ya tenés una contradicción, porque si vos no tenés Estado, supuestamente el anarquista no quiere el Estado, si vos no tenés el Estado, ¿quién te garantiza la propiedad privada? De ahí ya partimos la contradicción. Ahora, una cosa es el Milei en el marco teórico, en la profundidad de su pensamiento, desde el lugar que él se para y que mira el mundo, ¿no? Y que mira la sociedad, y otra cosa es la implementación, ¿no? Tengamos en cuenta que es muy difícil que haya un solo país que sea anarquista en un mundo que es capitalista. Bueno, la realidad es que desde que él asumió, toma como enemigo público al Estado, es decir, tiene la concepción que el Estado hay que destruirlo, y ha tomado medidas que afectan y que impactan directamente a la sociedad en general y a los trabajadores en particular. En el tema existen despidos, ha cerrado, por ejemplo, la agencia de noticias Telam, que ha sido histórica en Argentina y que cubría toda la República Argentina. Bueno, está desmantelando el Estado, tiene algunos ministerios, el Ministerio de Trabajo lo redujo a Secretaría de Trabajo, y como ahí tenemos una concepción, el Ministerio de Desarrollo Social, nada menos que hizo una fusión de varios ministerios y tiene el Ministerio de Capital Humano, que, teniendo en cuenta que eso es toda una definición, una concepción filosófica, porque no existe el capital humano desde la concepción sindicalista. Y tenemos alta inflación, aumento de transportes, aumento de todos los precios, hay un desorden. ¿Cómo se traduce eso en el diario vivir de los trabajadores y trabajadoras? En la planificación en el corto plazo ya tenés una dificultad porque tenés aumentos significativos diariamente, y mes a mes la inflación ha subido. Ahora tenés una estabilización, ¿pero por qué? De la inflación. Igual es alta, estamos hablando de un 70% anual, y estamos hablando que el índice de pobreza lo tenemos en el 55%. Sí. Y sumado a esto, que a este famoso ministerio, que es noticia en estos días, el ministerio que dicen de Capital Humano, que era el ex Ministerio de Desarrollo Social, bueno, tampoco entrega alimentos a lo que es los sectores más vulnerados de la sociedad, que hay un montón de comedores en distintos puntos de la Argentina, no entrega tampoco alimentos, por lo tanto la situación social es compleja. Eso quería preguntarte, porque ayer en las noticias salía esto de la leche con vencimiento. Así es. Del mismo día o cercana, todo eso realizado por el Ministerio, bueno, tú lo dijiste ya, Capital Humano. Hablan un poco de esta información y sobre todo de este ministerio, porque creo que es importante para nuestros auditores empezar a conocer
y más en profundidad lo que implica este concepto, esta nueva conceptualización que esconde muchas cosas. Claro, en ese sentido hay que tener en cuenta que Milei lo que introduce es algo novedoso, que no tiene el concepto del bien común. Y parte de la concepción que la justicia social es injusta, que está mal. Por lo tanto, digamos, eso es algo, un valor que estaba anticipado en el pueblo argentino, digamos, la justicia social, y que ningún gobierno se atrevió a decir la justicia social es mala o es injusta, o no tener en cuenta el bien común. En ese sentido, digamos, es coherente con las ideas, porque al no creer en el bien común, al no creer en la justicia social, es decir, vos sos pobre porque querés. Digamos, si tenés que hacer algo para salir de la pobreza. No se genera ningún mecanismo, ¿no? Ningún sistema. Asistencial de parte del Estado. No existe. No está en esa concepción. Esta cantidad de alimentos que tiene este ministerio, que debería administrarlo y repartirlo, lo ha comprado la gestión anterior, la presidencia anterior. Entonces están alimentos que se van a vencer, y este ministerio no tiene, o sea, se dio toda una polémica porque no quiere realizar este reparto, e incluso intervino la justicia diciendo que tienen que repartir estos alimentos. Y hay grandes protestas también sociales en ese aspecto, todo lo que tiene que ver con las organizaciones sociales, los comedores que se encargan justamente de asistir. Hay comedores incluso que tienen que cerrar. Digamos, ¿cuál es el argumento diciendo que, bueno, hay comedores que son truchos, que no existen? Digamos, eso es una construcción, digamos, para dejar de lado la responsabilidad que tiene que tener el Estado, teniendo en cuenta que nosotros también tenemos compromisos internacionales firmados y avalados en nuestra Constitución que tienen que ver con los tratados de derechos humanos, es decir, que ya exceden a la gestión Milei. El tema es que al no tener esto hay que tenerlo muy claro, porque al no tener el concepto del bien común y de justicia social, es en función de la política que vas a llevar. Sí, porque parece un contrasentido esto de capital humano, implica de alguna forma una concepción de tratar de instalar esta idea de la humanización del capital. Entonces, no es simplemente un juego de palabras, sino que hay detrás de ello toda una concepción. No sé si es... Pero hay resistencia al concepto, ¿o ha pasado...? No, yo creo que el concepto, bueno, no te podría decir que es en toda la sociedad, no tengo manera de poder medir eso. Sí, en una parte militante, bueno, nos hace ruido, ¿no? Porque entendemos que, digamos, el lenguaje no es sino, pues, toda una concepción filosófica desde donde te parás, y que tiene que ver con esta concepción libertaria, ¿no? Incluso vos fijate, digamos, lo que sí te vuelve a introducir es volver a debatir los proyectos de nación y las ideas, ¿no? Tenés que volver a la fuente, ¿sí? Y vos fíjate que también va en contra también de los liberales. Sí. No es que, claro, porque el liberal de última, vos tenés en cuenta que el anarcocapitalismo mira el trabajo, digamos, desde la teoría subjetiva del valor y el otro la teoría objetiva del valor. Es decir, ¿qué te genera riqueza? El trabajo, ¿no? El trabajo acumulado. El problema que vos tenés en el liberalismo es cómo se distribuye, que en ese sentido es injusto, entonces necesitas una intervención estatal para equilibrar eso. Claro, ahora, el liberalismo lo defiende. Ahora, la teoría subjetiva del valor es decir, no ponen en el centro del trabajo y la producción. Es decir, las cosas valen en función de lo que se esté dispuesto a pagar, y es la libre competencia y el orden espontáneo, y solamente no se mira la macroeconomía porque no creen en la planificación, por eso la torpeza, porque no creen en la planificación. Un gobierno, ¿qué tiene que hacer? Planificar justamente. Bueno, al no creer en el Estado, al no creer en la patria, al no creer en la frontera, las declaraciones, digamos, se entiende, las declaraciones de Malvinas, la política que tiene en materia económica, que algunos entendemos que no es un plan económico, sino que son parches, bueno, no estás teniendo en cuenta la producción y el trabajo. Estás teniendo, digamos, verter en otras teorías eso económicas. Eso justifica además esta concepción antipatriota, porque finalmente, como no se cree en el Estado, se está dispuesto a abrir prácticamente toda la economía del país a la inversión, como se cree que la definición o la determinación finalmente de los valores, de los precios, está determinado por el libre juego de la oferta y la demanda, esos son mucho más coherentes. Entonces, sí. Tengo interrogantes respecto de cuál es su concepción de la patria, en un país que es tremendamente nacionalista como Argentina. No cree en la frontera. Claro. No cree. Ahora, eso... acá tenés una contradicción porque, por ejemplo, vos tenés un Milei con esa concepción. Ahora, el resto que lo acompaña en su gabinete, que acá hay otra particularidad, no tienen experiencia.
hoy se ha votado a alguien que no tiene experiencia de gestión, que pasó de ser un panelista, esto es real, de la televisión a cumplir funciones de gobierno. Lo mismo pasa con los distintos ministerios. Sí. Incluso la ministra esta de Capital Humano no ha tenido experiencia de gestión. O el mismo ministro de Economía, que en realidad se ha dedicado más al tema de las finanzas y no a la economía real. Es decir, hay una inexperiencia en la gestión, bueno, muy fuerte. Pero tienen diferencias ideológicas. Nosotros lo vemos, por ejemplo, una cosa es Milei, que es anarcocapitalista y cómo expresa sus ideas, que no cree en las fronteras, no cree en la patria, por eso las declaraciones de Malvinas, admira a Margaret Thatcher, etcétera, etcétera. Y tenés, por ejemplo, su vicepresidenta, que es abraza la causa Malvinas, y que tiene un discurso diferente. Entonces, hacia adentro, también ideológicamente, digamos, de cómo se mira la Argentina y el mundo, hay contradicciones, es complejo. Sí, quiero preguntarte, antes de una pregunta que me parece relevante a mí respecto a las mujeres, quiero preguntarte el tema de la ministra Bullrich. Justamente ella era muy cercana a Macri, sin embargo se dice que hay una ruptura, un distanciamiento. Sí. Y también este énfasis en la represión de la protesta social, que ha llamado mucho la atención de que Bullrich haya asumido este rol casi del gendarme de la sociedad capitalista. Sí. ¿Qué visión es sobre eso? Es un poco... Es cierto lo que decís con respecto al tema de Juntos por el Cambio, que bueno, terminan ahí en una ruptura. Tengamos en cuenta que Milei es presidente porque tuvimos dos gobiernos muy complejos. Uno fue de Macri, de corte bien neoliberal, que tuvimos 4 años de padecimiento y un retroceso muy grande, y después una expectativa muy grande del gobierno de Alberto Fernández, que no se cumplieron las expectativas. Tenemos 8 años complejos con una deuda que contrajo Macri muy importante. Entonces tenemos una sumatoria de crisis, ¿no? Y se explica el fracaso económico y además el fracaso político. En eso Bullrich ha pasado por distintos partidos, ¿no? Digamos, hay una incoherencia ahí ideológica, pero bueno, tiene una característica bien neoliberal, ¿no? Por eso integró el gobierno de Macri. Y acá hay una particularidad: es una ministra de seguridad que no habla de seguridad, habla de piquetes. Sí. Y piquetes en la ciudad de Buenos Aires, es decir, por, digamos, alguna protesta, alguna marcha, pero cuando hay algo que es muy masivo, no puede aplicar el protocolo antipiquete, como fue, por ejemplo, la marcha universitaria o los paros de la CGT, que hubo movilización. Es decir, ante lo masivo es imposible aplicarlo. Ahora, el problema es que se dan esas protestas, no necesitas un ministerio de seguridad que solamente se encargue de los piquetes, que hable de la inseguridad que tenemos en la Argentina. Bueno, de eso no se habla. Hay mucho también, digamos, para la prensa, para las redes, para amedrentar, ¿no? Digamos, ¿han aplicado el protocolo? Sí, pero no lo ha podido aplicar siempre. Sí. Digamos, y es un absurdo que no se hable de los temas importantes, que los piquetes son importantes, pero no es que, digamos, tenés que ver por qué se producen y cómo solucionar esos problemas, no que la respuesta sea solamente la represión. Sí. Quería preguntarte respecto a la actualización de las jubilaciones por la pérdida de valor que se ha implementado, bueno, que se ha producido producto de la inflación en los últimos 6 meses. ¿Qué está pasando en términos de resolver la crisis que afecta a un sector importante de la población argentina? Porque a propósito que estamos participando en un seminario internacional sobre seguridad social, para Argentina es tremendamente importante este tema. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, para el presidente no es importante. Para este gobierno no son importantes. No. Solamente ve la microeconomía y ve la interacción entre las personas, que ya sean físicas o jurídicas, las empresas, y solamente es el orden espontáneo. Claro, y volviendo al tema, al centro, no tiene el concepto de la justicia social, no tiene el concepto de la solidaridad y no tiene el concepto del bien común. En función de eso son las políticas que lleva adelante. Lo primero que hizo Milei fue implementar un decreto que muchos entendemos que no es constitucional, va contra la Constitución Nacional, incluso la CGT, la Confederación General del Trabajo, donde nosotros estamos nucleados, fue la primera que le acertó a la política y a la visión, porque lo que hizo fue presentar un amparo en la Corte Suprema para dejar sin efecto el capítulo laboral que se llevó adelante. La justicia le dio lugar. Después, por supuesto, se hicieron los paros. ¿Qué hizo Milei? Después se envió una ley ómnibus con más de 600 artículos,
que bueno, también se dejó sin efecto por una cuestión que venía perdiendo en el Congreso, y ahora están enviando otra ley donde se está tratando, uno de los temas tiene que ver con reforma laboral y que tiene que ver con también la cuestión previsional. Sí, lo que estaba tratando la Cámara de Diputados era de actualizar por el tema de la pérdida del poder adquisitivo, porque es terrible. Nosotros tenemos una recesión muy fuerte, una pérdida del poder adquisitivo muy grande, y en esta fórmula que en algunos de la oposición estaban de acuerdo para actualizar justamente a los jubilados, que es donde más impacta, bueno, también hubieron declaraciones del presidente diciendo, bueno, si sale esta ley, la voy a vetar. Sí, quiero hacerte una pregunta en esa misma dirección, porque en Chile, bueno, ocurre algo que es preocupante, y muchas promesas incumplidas terminan generando mucha frustración al pueblo, y finalmente la gente en el último periodo en nuestra región ha optado por la derecha, después por la izquierda, y al final se da cuenta que izquierda o derecha terminan conculcando derecho, y por lo tanto se abre el panorama para sujetos como Milei, Bolsonaro, etcétera, etcétera, extrema derecha. Pero quiero preguntarte algo respecto a Argentina, porque a propósito del peronismo, este país es muy peculiar, Argentina es muy peculiar en varias cosas. Una de ellas es el peronismo. ¿Cómo se puede explicar para nuestros auditores que Milei, teniendo minoría en el Congreso, pueda llevar adelante planes que implique reformar legalmente y afectar por esa vía ciertos derechos fundamentales, que es lo que se pregunta mucho en Chile también? Sí, pero Milei no ha tenido ningún logro político, ¿Ya? Porque no ha sacado ninguna ley hasta el momento. Porque sí, lo que envió fue el decreto firmado por él, que todavía no se trató, en el Senado fue rechazado, está vigente, pero hay una metodología, ¿no? Nosotros sabemos que es una facultad del presidente poder firmar decretos. Ahora, envió dos proyectos de ley, uno, digamos, si bien se están debatiendo, uno no lo pudo realizar, y después tuvieron que hacer concesiones, porque vos imaginate que en un principio estábamos hablando de una ley de más de 600 artículos, sí, y otra de 300, que es nefasta, pero todavía está en discusión. Es decir, hay que ver qué es lo que sucede. Okay. Y bueno, siempre hay una parte que negocia. Tengamos en cuenta que hay parte de diputados de Cambiemos, que era que lo acompañan. Pero todavía nosotros no vemos ningún logro. Se puede inferir que, dado que Milei no tiene mayoría en el Congreso, le va a dificultar mucho que pueda aplicar sus planes. Milei al no creer en el Estado, no cree en la división de poderes, claro, y se ha tirado contra los otros dos poderes. Vos sí, fíjate que ha acusado, primero que cuando asumió, dio el discurso de espaldas al Congreso. Y después se ha tirado contra el poder legislativo y contra el poder judicial también. Sí. Ahora, él es el presidente y es reciente. Ahora tenemos su imagen, está bajando, tiene contradicciones, no le vemos logros políticos significativos hasta el momento. Lo que pasa es que el pueblo argentino, la verdad que sufre la implementación o parte de su política o del plan económico de este desastre que tenemos. Tengamos en cuenta que nosotros ya teníamos problemas. Milei empeora la situación interna y la situación externa, porque nosotros tenemos deuda con el exterior. Entonces hay problemas. Incluso al no planificar, hace poquito tiempo tuvimos problemas con el abastecimiento de gas, que tuvieron que... sí. Entonces Lula terminó enviando un barco, teniendo en cuenta que también a nivel, las declaraciones a nivel internacional... Sí. Bueno, una pregunta de ahora, porque ya nos va quedando poco tiempo. ¿Cómo está afectando a la mujer trabajadora, a la mujer común y corriente, a la mujer sencilla en Buenos Aires, estas políticas de Milei, que además tienen un tejo y un sesgo absolutamente anti Bueno, vos fíjate que en la cuestión de los sectores de la economía informal y los sectores más excluidos o que se quedan sin trabajo, muchas de ellas son mujeres. Incluso los comedores, la asistencia y las voluntarias también son mujeres. Y hay otro tema. En la concepción, como no está la concepción del bien común, tampoco están las políticas de género. Lo ha dicho en más de una oportunidad en sus declaraciones, y tengamos en cuenta que uno de los ministerios que cerró fue el Ministerio de la Mujer. Digamos, no hay una política en ese sentido. Acá hay que tener en cuenta que no hay una planificación, no se está pensando en la Argentina, y la Argentina con proyección y con integración en el mundo. Una pregunta a propósito de eso. Mira, el sindicalismo argentino, que por cierto involucra hombres y mujeres, es uno de los sindicalismos quizás de los
la vieja escuela, lo que está quedando, el sindicalismo muy combativo, de piquete, de salir a las calles, tomarse las calles. Y por lo tanto siempre ha generado cierta expectación. ¿Cómo ves las perspectivas del movimiento obrero argentino? Yo las veo muy buenas. ¿Sí? Nosotros estamos en esta etapa, digamos, el pueblo argentino tiene memoria. Eso está en nuestro ADN. Es importante, claro. Y el sindicalismo no es la lucha de clases, es la lucha por la justicia social. Y es la solidaridad. Y en el marco que ahora estamos, incluso en el foro de pensiones, bueno, nuestro eje es la solidaridad. Eso está enquistado en el pueblo argentino. Ahora, nosotros entendemos que es con el sindicalismo, pero también con otros sectores de la sociedad. Y en eso incluyo a otras fuerzas que tienen que ver también políticas, como por ejemplo vos dijiste el peronismo. Y el peronismo se está organizando desde su organización política, organización movimentista. La forma de organización del pueblo argentino, bueno, ha sido históricamente, o a través de lo que es el movimiento peronista, justamente a través del movimiento. Y que en eso vos que tenés las organizaciones sociales, tenés los empresarios, tenés los estudiantes, los jóvenes, y tenés también los sindicatos. Está demostrado que en Argentina el sindicalismo, desde que asumió este gobierno, demostró desde el minuto uno tener en claro cuál es el norte. Y lo demostramos con el tema de marchar contra el DNU, el amparo. Bueno, ahora incluso también se ha hecho una reunión con respecto a las CGT regionales, donde vamos a marchar al Congreso de la Nación por cuando se esté tratando en el Senado esta ley que quiere llevar adelante. Bueno, Débora Espínola, muchas gracias por la participación en nuestro programa, muy claro. Y bueno, espero que haya sido claro. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Para discutir más en profundidad el interesante proceso que está viendo nuestro querido pueblo argentino. Y seguramente, gracias a vos, y los felicito por el programa, y seguramente, bueno, quizás en la próxima tengamos buenas noticias para dar, porque vamos a dar la lucha. Gracias. Muchas gracias.